Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes adelante. Ya pusimos, buenos días hermanos y amigos visitantes, aquellos que nos visitan regularmente o nos visitan por primera vez, gracias por estar aquí entre nosotros. Por aquellos que nos visitan por primera vez, comenzamos con una clase bíblica, regularmente es lo que hacemos. Comenzamos una clase bíblica, nos dividimos en, como ya lo vieron, nos dividimos en clases. Los niños tienen una clase, los intermedios, que son niños más grandecitos, también tienen una clase, los jóvenes tienen otra clase y los adultos tenemos una, para poder aprovechar mejor el estudio. Obviamente no es lo mismo hablarles a ustedes que hablarles a un niño. A un niño se le tiene que ilustrar, ser más ilustrativo, dar todavía más ejemplos, capturar su atención. Y hay muchos métodos que las hermanas hacen con los niños, pero es aprovechar mejor el tiempo entre nosotros, entre cada una de las clases, y pues a un servidor le tocó dar la clase el día de hoy. En la clase pues se puede preguntar, o un servidor les puede preguntar, o me pueden apoyar con la cita. No así cuando entremos al culto de oración. Es un culto todavía más formal, secuencial, con mucho respeto, y quien pasa aquí enfrente a dar la prédica o el mensaje, pues es el único que habla, es el orador. Pero vamos a comenzar con la clase. El día de hoy me toca a mí dar la clase, la exhortación en el amor de Cristo. La exhortación en el amor de Cristo. Quiero que todos vayamos a Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Después vamos a leer y después empezamos con la clase. Hebreos. ¿Quién tiene Hebreos 3, 12 y 13, hermanos? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gracias, hermano Luis. Dice la cita base que nuestro hermano Jesús nos dio, que me dio para este tema, lo apuntó ahí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad. Esta palabra, hermanos, incredulidad, se podría entender con aquello que no se cree, ¿verdad? Que no es una persona crédula o creyente, sino todo lo contrario, no cree en Dios, o no cree en algo, o es una persona que duda demasiado, o simplemente en su totalidad duda en que va a pasar algo, o que va a ser ayudado en algo, o que en ese caso nosotros como cristianos
vamos a ser ayudados de parte de Dios. Hay una incredulidad. Y aquí el autor o el escritor del libro o de la carta a los hebreos dice mirad. Mirad significa que nos examinemos, que nos veamos a nosotros mismos, ¿verdad? Que en nosotros no haya un corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de incredulidad. ¿Con qué nos lleva tener un corazón malo de incredulidad? Pues lo que dice siguiente, apartarse del Dios vivo. Si yo les preguntaría ahorita, hermanos, con esta clase, levanta la mano, ¿quién se... Estaba tocando el micrófono, se me olvidó, dije, ¿qué traigo aquí? Hermanos, si yo les preguntara ahorita, ¿quién se quiere apartar de Dios? Pues nadie. Para empezar le preguntaría, ¿quién es creyente en Dios? Yo creo que si estamos aquí, ya sea que nos visitas o que ya tenemos mucho tiempo aquí, que somos miembros, yo creo que los que estamos aquí creemos en Dios, ¿verdad? Es una pregunta, pues, lógica, creemos en Dios y estamos aquí, ¿sí? Pero les pregunto, ¿quién se apartaría o quién quisiera apartarse de Dios? Pues yo creo que nadie tampoco. Si uno cree en Dios y está cerca de Dios, nadie quisiera apartarse de Dios. Pero el autor, el escritor, el que escribió la carta en Hebreos, que se le... No se dice a quién, pero siempre, hermano José, ¿a quién se le atribuye la carta a los Hebreos? A Pablo, hermano. A Pablo. Es uno de ellos a quien se le atribuye, pero siempre quien pasamos aquí decimos que es el autor, porque realmente no hay una firmeza como tal que haya sido él. Pero si me dijeran a mí, yo se la atribuiría a Pablo, se la diera a Pablo, pero dejémoslo así, no entremos en controversias. El autor al libro a los Hebreos dice, mirad, o sea, pongan atención, examínense, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y viene el versículo 3, hermanos, o la siguiente, dice, antes, tenemos que hacer algo, dice, antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuándo? Cada día. Y aquí dice, antes, exhortaos los unos a los otros, cada día. Entonces, y hay una palabra clave ahí, exhortaos. Exhortación. Yo siempre la escuché desde niños, y aquí quisiera preguntarles, hermanos, nomás para tener un panorama, ¿qué entendemos por exhortar? Clase. Pregunto, porque tenemos que tener alguna definición. ¿Qué significa exhortar? Hermano Luis. Animar. ¿Qué más? Hermana Katy. Sí, aconsejar. Aconsejar. ¿Qué más tenemos ¿qué más entendemos por exhortar? Hermana Ada. Guiar. Caballero, ¿su nombre? Moisés. Ah, ok. ¿Qué más entendemos por exhortar? Motivar. ¿Ok? Entonces, hablar amablemente. Fíjense, le voy a decir, esto era yo, era Juan Rubén, a la edad de un niño. Escuchaba aquí crecí, en la obrera, y cuando se hablaba de exhortar, y a veces los hermanos predicaban acerca de la exhortación, o se decía por ahí, es que hay que exhortar al hermano, o hay que exhortar a la hermana. Se decía algo, a mí me quedó por mucho tiempo grabado esta parte, y dije, pues sí se tiene que hacer. Pero
¿A qué lo asociábamos? O qué piensan en qué lo asociaba el hermano Juan Rubén? A regaño. Exhortación se lo refería al hermano Juan Rubén en su niñez a regaño. Hay que exhortar al hermano fulano o al hermano sutano, ¿verdad? O al hermano Juan Rubén o al hermano, bueno, pues no voy a decir ningún nombre, ocupa de una exhortación, se ocupa de un regaño. Eso es lo que se decía. Pero el tiempo ha avanzado, y yo les pregunto ahorita, y hay muchos hermanos aquí muy preparados y hermanas muy preparadas, porque han dado buenas definiciones. ¿Qué significa exhortar según la Biblia? ¿Qué significa exhortar según la Biblia? El verbo exhortar, hermanos, en el griego es parakaleo, no paracleto, es otra, paracleto es el Espíritu Santo. Parakaleo significa animar, que ya lo dijeron, aconsejar, advertir o consolar. ¿Sí? No es, hermanos, exhortar, no es gritar ni humillar. Es hablar con firmeza y amor para ayudar a otro o a otra a permanecer en la verdad. Vuelvo a repetir, exhortar, lo que ya ustedes dijeron, es animar, aconsejar, advertir o consolar. ¿Qué no es? No es gritar ni humillar, es hablar con firmeza, ¿sí? Y hablar con firmeza no quiere decir que uno lo tenga que gritar. A veces voy a hablar con firmeza y empiezo a gritar. Es hablar con firmeza, o sea, con seguridad, con firmeza y amor para ayudar a otro a permanecer en la verdad. ¿Qué incluye la exhortación? Porque regreso, ahorita le voy a decir qué incluye la exhortación. Pero si regresamos a la cita base que me dio el hermano Jesús Campos, o nos dio en los temas, a mí me dio Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, puede haber en nosotros, hermanos, un corazón malo de incredulidad, y si eso lo llegamos a tener en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que va a suceder, hermanos, es que nos vamos a apartar de Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios. Para apartarse del Dios vivo. Y lo que nos recomienda el autor del libro es que dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Sí? Entonces, ¿qué incluye exhortar? Exhortar incluye, hermanos, que demos una dirección espiritual o que podamos prevenir alguna caída, ¿sí? Entre nosotros, o animarnos a seguir perseverando. Eso es lo que conlleva la exhortación. Porque, volviendo al ejemplo de Juan Rubén el niño, exhortar lo tenía como concepto, como un regaño. Y el regaño se lo merece, ¿sí? La hermana, lo hermano, y hay que exhortarla, hay que regañarla, ¿sí? Para que ya no ande haciendo aquello o tal cosa. Y la exhortación, decía, bueno, yo en mi niñez pensaba, decía, es que dice la Biblia que debemos de exhortarnos. Entonces, si a alguien lo exhortan o a alguien lo regañan, o se le debe regañar, es porque está haciendo algo mal. Pero ya con las preguntas que un principio les pregunté a ustedes qué significaban exhortar, bien lo dijeron antes que yo les diera alguna respuesta. Significa animar, aconsejar, advertir o consolar. En Romanos, hermanos, si ustedes van a Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, 8. Dice Romanos 12:8, que ahorita alguien lo puede leer, Dice Romanos 12:8, dice que la exhortación es un don espiritual, hermanos. Lo que significa que algunos tienen una gracia
especial para hacerlo. Pero, hermanos, todos debemos de practicarlo. ¿Quién tiene la cita? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ok? Entonces, algunos podrán tenerlo como un don espiritual, pero todos debemos de practicarlo, hermanos, todos. La exhortación. Si no, el autor al libro de los Hebreos estuviera contradiciéndose. Se estaría contradiciendo porque dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Pero si fuera especial hacia un hermano o hermana, que es el que lo podría hacer, entonces el autor al libro de los Hebreos estaría mal. Decía que antes el que tenga el don de exhortar, exhorte a todos. Pero no dice así, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Y dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros o de vosotros, dice, se endurezca en el engaño del pecado. Entonces aquí se está hablando de cómo el pecado nos puede engañar a decir que no ocupamos de Dios o llegar a ser personas incrédulas. Yo les pregunto, antes de continuar, siendo nosotros creyentes, siendo personas, cristianos crédulos, ¿podemos estar en la posición otra vez de incredulidad? Hermana Angélica. Sí, hermano, porque esta es una lucha de cada día. Y aunque nosotros estamos luchando por seguir adelante en el camino del Señor, el enemigo está buscando cada día maneras como hacernos caer. Sí, sí. Entonces, como humanos podemos caer y sí, pues estamos frágiles, somos frágiles con esta humanidad que tenemos. ¿Algún ejemplo, hermana, que usted recuerde en la Biblia de esto que estamos comentando? Pedro. Al Señor, Ananías, Zafira. Ya me dije un ejemplo, ya sacó toda la Biblia. No, está bien. El de Pedro, hermana, ¿verdad? Cuando negó al Señor, ¿verdad? Ananías y Zafira. ¿Quién más? Luis. El mismo Pedro cuando pidió caminar junto con el maestro sobre las aguas y dudó. Ok. Hay un momento de incredulidad, ¿sí? Simón el mago. Ya, ok. El mismo ejemplo, sí. Ok, Iván. El de Tomás, que si no veía las manos del Señor con los hoyos. También. Ok, a ver, Eunice. El pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, yo traía ese ejemplo. Pero lo que están diciendo son muy ciertos. O sea, no hay un ejemplo exclusivo para decir esto. Pero el pueblo de Israel, y retomo aquí lo que dice Eunice, fue un pueblo dócil el pueblo de Israel. Fue rebelde. Ahora, si yo les pregunto sobre el pueblo de Israel, ahorita que dijo la hermana Eunice, Dios fue, déjenme ponerlo así entre comillas, Dios fue tacaño con el pueblo de Israel para no mostrarle su poder. Dice el libro de Números, en el capítulo 14, no lo vamos a leer, pero se lo recomiendo, Números 14, para que vean cómo ya los castiga Dios y no los deja entrar a la tierra prometida. Dice Dios que 10 veces les había mostrado su poder y aún renegaban. ¿Por qué ahí los castigó? Porque mandó a 12, ¿eran 2 espías, hermano José? 2 espías a reconocer la tierra prometida, de la tierra que, ¿cómo dice Dios? Que fluye, gracias hermana Katy, que fluye leche y miel. Y fueron los 2 espías y regresaron espantados, casi todos, excepto 2, Josué y Caleb, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo? Se arrodilló ante Dios y pidió
ayuda, pidió misericordia. Dios, ayúdanos, como siempre nos has ayudado. ¿Qué hizo el pueblo? A ver, ¿quién recuerda la historia? ¿Qué hizo cuando regresaron los 2 espías y les dijeron? Empezaron 10 de ellos empezaron a decir, ¿qué? Vamos a parafrasearlo para no leer toda la esa. Lo van a aplastar. No podremos, son gigantes, empezó a decir. Desanimaron al pueblo. Desanimaron al pueblo. Somos como langostas. Pequeñitos, ¿no? Es el grillito, ¿eh? ¿No? La langosta, ¿no? Nos abre el apetito la langosta de mar, ¿no? El grillo, esa es la langosta, a diferencia de ellos. Y ellos empezaron a decir, vamos a designar un capitán para que nos regrese a Egipto, ¿sí? ¿Por qué Dios nos trajo aquí para que fuéramos esclavizados y que nuestros hijos fueran presa de esto y el otro? Mejor que Dios nos mate aquí en el desierto. Estoy parafraseando, pero si ustedes leen Números 14 van a encontrar la historia ahí. Y a consecuencia de esos hermanos, el pueblo de Israel, gracias Unice por el ejemplo, todos los ejemplos que ustedes dijeron fueron muy buenos, pero es el que traía para poder ilustrar un poco más esa parte. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde y cayó en un corazón malo de incredulidad. Habían visto muchos ejemplos, hermanos, habían visto muchos milagros, el poder de Dios lo había visto, y aún así renegaban y se pusieron de rebeldes en contra de Dios, y les pasó, ahora sí como dice el dicho, les pasó lo que les pasó, ¿no? O sea, no, todos los de mayores de 20 años hacia arriba murieron en el desierto y los más pequeños fueron los que entraron. ¿Quiénes mayores de 20 años entraron nomás? Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Entonces, hermanos, ese es un ejemplo que aquí en el libro de los Hebreos capítulo 3 se habla también de esta historia, versículo 12 y 13, pero el contexto se está hablando de esto. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque nosotros siendo personas crédulas, creyentes en Dios y siendo cristianos, un día podemos apostatar, decir, ya no quiero saber nada de Dios. Es más, Dios no existe. Y eso lo podemos decir aún nosotros que llevamos muchos años. Un servidor puede haber nacido en cuna cristiana, pero a lo mejor a los 2, 3 años, a partir de ahorita, a lo mejor hermano Juan Rubén reniega. ¿Por qué? Porque porque no miró, no examinó, que no tuviera yo un corazón malo de incredulidad, que es lo que me iba a hacer apartar del Dios vivo. Y el consejo del escritor, del autor del libro de Hebreos, es exhortaos los unos a los otros. Cada día, hermanos. Entonces, ¿por qué es necesaria la exhortación, hermanos? Para seguir, porque el tiempo se va rápido, ¿Por qué es necesaria la exhortación? Porque el pecado, hermanos, subraya ahí, el pecado engaña y endurece el corazón. ¿Por qué es necesaria la exhortación? Porque el pecado engaña y endurece el corazón si no se enfrenta a tiempo. Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque todos, hermanos, ¿por qué es necesaria la exhortación? Porque todos necesitamos ánimo para seguir a Cristo, especialmente en tiempos difíciles, hermanos. Todos, nadie está excluido de una palmadita en la espalda, de un abrazo, de hermano, hermana, sígale echando ganas, va muy bien, adelante, esfuércese en seguir perseverando en su vida espiritual. La recompensa al final va a ser grande. Todos, hermanos, necesitamos de ánimo para seguir a Cristo. Si uno ve al hermano Jesús Campos, los que tenemos muchos años de conocerlo,
Yo diría, el hermano está muy preparado, tiene a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Hermano no ocupa de ánimo. Diría, a lo mejor pensaríamos de allá sentados nosotros, diría, el hermano Chuy no ocupa de ánimos. No, pues el hermano Chuy pues tiene a Dios y tiene a su familia, es más, pero no ocupa de ánimo. No, también ocupa de ánimo, porque el hermano tiene un templo o un cuerpo que tarde o temprano va a dejar de existir, igual también el de nosotros. Y ese cuerpo se duele, o sea, se empieza a desgastar. Y el hermano Jesús ve que el hermano Juan Rubén, por más que se le dice cierta cosa, no entiende, y el hermano está preocupado por el hermano Juan Rubén, para que madure. Y ahí está. Y a lo mejor llega el hermano José, el hermano José le dice al hermano Jesús, hermano, échele ganas. El hermano Juan Rubén tarde o temprano va a entender. Me estoy poniendo yo de ejemplo, no voy a poner ninguna más, pero es la intención. El hermano ocupa de ánimo, sí, pero no más él, no, ocupamos todos de ánimo, de seguir hacia adelante, hacia adelante. ¿Por qué es necesario la exhortación? Porque forma parte del cuidado, hermanos, subraya ahí, porque forma parte del cuidado mutuo en la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo... mire, ya le di la tercera razón por qué es necesario la exhortación. La segunda razón que le di, porque todos necesitamos ánimo. En primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es carta de Pablo a los tesalonicenses. Y también les da la misma recomendación, hermanos. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, lo estaban haciendo, sí. Pero les vuelve a reafirmar que lo sigan haciendo, que se animen unos a otros. ¿Por qué es necesario la exhortación entonces? Porque forma parte del cuidado mutuo en la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Quién no tiene, hermanos? El tiempo se va rápido. ¿6 qué? 6:1. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si se fijan, si ustedes ponen mucha atención en Gálatas 6:11, aquí hay un cuidado mutuo. ¿Sí? Se da un cuidado mutuo, hermanos. No decir, el hermano se encontró en una falta, la hermana fue sorprendida en una falta, vamos a destazarla, vamos a sobajarla, vamos a humillarla para que entienda que realmente fue sorprendida en pecado, en pecado el hermano, y vamos a hacer esto. No, dice Gálatas capítulo 6:1, que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, dice, nosotros o vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. ¿Y por qué? O sea, porque se ocupa un espíritu de mansedumbre y que nosotros mismos, que nos debemos de considerarnos como si estuviéramos nosotros en sus zapatos, ¿no? Como se dice coloquialmente. Hermanos, la exhortación, esta parte que nos dice el autor del libro de los Hebreos, la exhortación, exhortando los unos a los otros, debe de venir de acompañada. La exhortación debe venir acompañada de amor, de oración y de humildad. No de juicio, hermano, ni de superioridad. Es que el hermano Juan Rubén, como es el que da clases y predica, entonces yo tengo la potestad de humillarlo, de humillarla, ¿verdad? De ser superior a usted y juzgarla de una manera autoritaria, porque yo paso aquí y doy clases, y paso aquí y predico. Entonces, no, hermanos, la exhortación debe de venir acompañada de amor, oración y humildad. ¿Cómo debemos de exhortar? Ya lo dije, pero ahí la cita. ¿Cómo debemos de exhortar? Con amor y con verdad. Con amor y con verdad. Dice Efesios 4:15. ¿Quién lo tiene?
Aquí ya no me les estoy dando la cita, aunque ya se los dije ahorita. ¿Quién tiene Efesios 4:15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí está. ¿Cómo debemos de exhortar? Con mansedumbre. ¿Quién tiene? ¿Quién más quiere participar con la cita? Gálatas, bueno, 6:1 ya lo leímos. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es con mansedumbre. ¿Cómo debemos de exhortar, hermanos? Cuando lo hagamos. Con oportunidad. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2, hermanos. ¿Quién la tiene? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok. Ahí está. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con oportunidad. Debe de haber el momento adecuado para hacerlo cuando esté aquí. El hermano Jesús, que es el predicador aquí de la congregación, si ve alguna deficiencia en la iglesia, o hay algo que se debe de enseñar, que se debe de corregir, ¿sí? Él va a buscar la oportunidad de introducir un tema o la oportunidad de que se dé para que eso se corrija, se arregle, ¿sí? Se pueda reprender, se puede exhortar en ese sentido, con oportunidad. No puede ser en una manera que no lo es, hermanos. Ahora, ¿cómo debemos de exhortar? Pues debemos de exhortar también en la iglesia, porque dijimos que exhortar es, ¿qué dijimos que exhortar es? Motivar, animar, aconsejar, advertir o consolar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de exhortar? Pues también en la iglesia. Hebreos 10:24, ¿quién lo tiene? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Ok. Entonces, ¿y qué dice, hermano, el versículo que sigue? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Dónde nos podemos, según esta cita, dónde nos debemos estimular al amor y a las buenas obras? Aquí, cuando se reúne la iglesia, ¿va? Es cuando lo podemos hacer, según la cita bíblica en Hebreos 10, 24 y 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si uno no viene a congregarse, si el hermano Juan Román no viene a congregarse, pues difícilmente en ese sentido me van a poder estimular al amor y a las buenas obras. O yo los voy a poder hacer a ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede exhortar? Para finalizar, porque ya el tiempo ya se nos fue. Hay más cosas que decir, ¿eh? Hay cosas más que decir. Pero si yo les pregunto, ¿quién debe de exhortar? ¿Es exclusivo de un hermano o de una hermana? Hermano José. Los espirituales. Los espirituales. ¿Cómo lo dice qué? ¿Cómo lo dice? Como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vosotros que sois espirituales. Agregando un poquito de eso. Sí, hermano, adelante. Hermano Luis comentaba también acerca de eso, que decía, ¿quiénes son los que van a juzgar? Los espirituales. Claro. Porque el de la carne no puede, porque la misma carne lo condena. ¿Sí? Hermano, Sí, hermano Jesús. Adelante. de esa palabra, cuando amerite una exhortación, Ujú. depende mucho lo grave del caso que se vaya a exhortar. Claro. Si es
si es algo que afecta a la iglesia, antes de dar una exhortación general por medio de la enseñanza, debe uno de tratar en privado a la persona a la cual se le va a llamar la atención, porque su incredulidad o su falta de dedicación a las cosas de Dios está afectando el ánimo y la espiritualidad del resto de la iglesia. Correcto. Por eso decíamos, gracias hermano Jesús, por eso decimos cómo debemos de exhortar con oportunidad. No puede ser en cualquier momento, ¿sí? Y si hay algún caso, como pone el ejemplo del hermano Jesús, de que a alguien se le va a exhortar, se le va a animar, y pongo todos los sinónimos porque a veces les digo, no quiero que se quede con la idea de exhortar, solo se quede con la idea que el hermano Juan Rubén de niño tenía, o Juan Rubén de niño tenía, que era un regaño, ¿no? Sino que es, dijimos, es animar, aconsejar, advertir o consolar, ¿sí? Se advierte, hay un momento oportuno para hacerlo, pero no lo puedo hacer aquí. Si yo estoy aquí dando la clase o la prédica y sabemos que hay un detalle con un hermano o una hermana, yo no puedo agarrar la predicación para decirle directamente, señalar al hermano o la hermana, porque la predicación no es exclusivamente para la hermana y el hermano, sino para toda la congregación. Por eso debe haber un momento oportuno para hacerlo. Si ya se quiere corregir algo a nivel iglesia o dar el consejo, se hace en ese momento. Hermano, otro comentario porque ya timbraron. Regreso a Gálatas capítulo 6 y verso 1. Uh-huh. Este versículo es muy importante. Lo voy a leer para que lo podamos entender. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La persona que va a exhortar debe ser una persona que tiene cierta autoridad moral, porque si es una persona que lo que va a exhortar está haciendo lo mismo, no va a surtir ningún efecto. Pero más que ese comentario, quería continuar con el texto que dice restaurando con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, eso es parte de lo que acabo de mencionar. Yo no puedo exhortar a alguien si antes no me autoanalizo yo para que tenga la autoridad espiritual necesaria para poder llamar la atención en aquello que se está haciendo mal. Claro. Es lo que decir, por ejemplo, si yo voy o tú Juanito, hermano Juan, me vas a exhortar a mí porque vengo a la iglesia, es un ejemplo. Claro. No está aquí con ninguna mala intención. Si yo vengo aquí al servicio, ¿verdad? Tomo de todo, los himnos, todo, pero no canto, no traigo Biblia, no leo la Biblia o no la estoy analizando, tomo la comunión, tomo la ofrenda, pero si veo que alguien hace todo esto, pero no lo hace de la manera correcta, entonces uno debe de, en forma individual, hablar con la persona. Sí. Por ejemplo, si alguien viene y toma la cena del Señor, correcto, pero no ofrenda, ese es un mandamiento, y si no lo hace, uno, antes de exhortar a la persona, hay que platicar, hermano, ¿cuál es la razón por la que tú cumples todo, menos por el mandamiento de la ofrenda? Ese es un ejemplo, yo no estoy pensando en el dinero, es un mandamiento, Sí. que todos tenemos que cumplir, pero si alguien no lo está cumpliendo, uno tiene el derecho, cualquiera de nosotros que hacemos esas cosas, decirle con amor, como estás explicando, hermano, ¿y tú por qué no ofrendas y tomas de todo?
tienes problemas económicos, ¿cuál es tu problema? ¿Me entiendes? Sí. Pero en una forma personal. Claro que esto la Biblia lo exhorta en forma general. Claro. El mandamiento de la ofrenda. Sí. Eso es solamente un Sí, comentario. y ese mismo ejemplo, gracias hermano Jesús, porque los ejemplos son buenos, son prácticos también, o sea, para darnos luz. Tomando el mismo ejemplo, hermano Jesús está aquí y está presidiendo la cena del Señor y después la ofrenda. Y ve a la familia del hermano Juan Rubén, a la hermana Diana, al hermano Juan Rubén, a sus hijos. Mi esposa y yo somos cristianos, mis hijos están creciendo en el Señor, pero el hermano Jesús ve que el hermano Juan Rubén no ofrendó, sino que nomás la hermana Diana. Y el hermano Jesús lo vio, y lo ha visto varias veces, y le dice, Juan Rubén, debes de ofrendar, aquí en el momento. Hermano Juan Rubén, usted debe de ofrendar, no nomás su esposa. ¿Me explico? ¿Está viendo? ¿Podría hacer eso? Sí. ¿Estaría mal? Sí, porque no lo está haciendo en un momento oportuno. Pero si el hermano va conmigo, se acerca conmigo, me exhorta, tiene el amor, me considera a mí como si él estuviera en mis zapatos, me va a decir, hermano Juan Rubén, el mandamiento de la ofrenda no es de modo familiar. No es una ofrenda de decir, es que tú ya depositaste y tu esposa no deposita. El mandamiento es individual. O sea, el hermano me va a corregir mi deficiencia. Y la cuestión, hermanos, también es que estamos dispuestos, ya no alcanzó el tiempo para preguntarles, si estamos dispuestos a recibir un exhorto de un hermano espiritual. ¿Verdad? Eso es un ejemplo, tomé, hermano, el ejemplo por la confianza que nos tenemos, pero, hermanos, a veces vemos cosas que no deben de ser, y nosotros tenemos que, si somos espirituales, apartar al hermano, a la hermana, pasar el consejo, y después, si vemos que está pasando en toda la congregación, pues tenemos que dar luz con la Biblia, dar una clase, dar una prédica, para poder enseñar cómo se debe hacer las cosas. Hermanos, ya ha tocado el timbre, ya se fue el tiempo. Diferencias entre regaño y exhortación. El regaño es reprensión severa, muchas veces con enojo. El tono es duro y correctivo. La exhortación, hermanos, es advertencia, ánimo, consejo para corregir lo que estamos diciendo y fortalecer. El tono es firme, pero con amor y esperanza, no queriendo destruir, ¿verdad? Porque nos amamos unos a nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera agregar sobre la clase, hermanos? Porque ya el tiempo se acabó. Hermana Angélica. Que estamos viendo a la luz de las Escrituras que la exhortación es una práctica buena y saludable en la iglesia. Que los hermanos que seamos reprendidos no nos molestemos, al contrario, veamos el amor de los hermanos en cuidar nuestra vida espiritual. Claro. Hermano José. La exhortación es muy difícil de aceptar por nuestro ego y nuestra humanidad que tenemos. Pero en la iglesia, como todos sabemos, hay una autoridad, que es la palabra de Dios, la Biblia. Tú me dices, hermano, es que estás ofrendando tú solo y tu esposa no, a nivel familiar. Mira, aquí dice, cada uno de como propuso en su corazón. No dice familiarmente. ¿Tú qué piensas? Entonces, amablemente y con autoridad de la Escritura. Claro. No son cuestiones de opiniones. Es que yo pienso que debería ser así. Yo pienso que debe... No. Que dice la palabra de Dios. Que ese es nuestra regla, nuestro canon bíblico. Ese mismo ejemplo, hermano, pero de una manera de regaño, cuando no se debe hacer. Dígalo usted mismo. Qué mal te viste, Juan René. Qué mal te vistes. ¿Cómo que no te ofrendaste? Pues que no tienes una cadena de supermercados. Sí, o sea, siempre el tono, o sea, no debemos de confundir, hermanos, de cómo hacerlo. Por eso, en las clases se pueden dar estos ejemplos y no usamos tal vez otros nombres, pero sí en los que tenemos confianza. A veces yo uso al hermano Jesús, al hermano José, para le tenemos confianza, pero no señalamos a otros hermanos, ni usamos los nombres de otros hermanos, no usamos los nombres de otros hermanos porque no queremos
que se nos ofendan o que lo vayan a tomar personal, porque no es la intención. Hermano, se puede seguir hablando más, pero el tiempo es corto y ya me pasé del tema. Sí, hermano Jesús. Extendiste bastante lo de la exhortación, que es bueno, pero algo que no puede pasarse por alto es la incredulidad. La incredulidad precisamente es la base para poder uno cumplir con la segunda parte de la exhortación. Uno puede tener incredulidad cuando ya no cree en las promesas que uno ve que Dios hace para la iglesia o para la vida de cada cristiano. Sí. Ahí entra la incredulidad. Ahora, ¿cuándo entra la incredulidad? Cuando nosotros primeramente no valoramos lo que Dios está haciendo en nuestra vida o dentro de la iglesia del Señor. Ahí entra la incredulidad. Y cuando tenemos incredulidad, entonces fallamos en todo lo demás, porque ya estamos fallando en la base, ya no estamos creyendo en lo que Dios hace, en la transformación que Dios ha hecho con nuestra vida para ser cristianos ahora. Y si llegamos a tener un corazón incrédulo, un corazón malo de incredulidad, ¿qué va a pasar? Nos apartamos de Dios. ¿Sí? Hermano Marcos, ¿quería comentar algo? Adelante. Con ustedes cierro, ya no digo nada yo. Sí, ya cuando, exactamente lo que dijo el hermano, ya cuando el corazón ya está endurecido, es incrédulo, ya es difícil entrar con la exhortación, al contrario te va a mandar con tú. Yo tengo experiencia de un hermano que ya no está con nosotros aquí, y le hablé como 2 o 3 veces. Me dijo, no, todos son hipócritas, hermano. Definitivamente todos son hipócritas. Entonces, ¿qué puedes hacer con esa persona que ya endureció su corazón? Entonces ya no se puede hacer más. Entonces, también hay que tener cuidado con el que exhorta, ¿no? El que anima, pues no desanimarse, sino orar por él, seguir orando por él. Ahora sí que solamente Dios puede con este corazón. Cada cuándo debemos estar exhortándonos según la palabra de Dios para que eso que dice el hermano Marcos no pase. Cada día. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor